Empresarios y próximos empresarios, espero estén bastante bien y bienvenidos un día más a mi canal. Si eres nuevo, déjame platicarte rápido. En este canal hablamos de emprendimiento, hablamos de empresas, hablamos de negocios, hablamos de dinero, de inversiones y todas esas cosas que para muchos pueden resultar muy interesantes, pero para otros puede resultar un tanto confuso, un tanto aburrido. Entonces en este canal tratamos de hacerlo un poco más digerible y entretenido, pues para que todo el mundo pueda saber estos temas que se necesitan saber. Como la encuesta de Instagram lo determinó, en este video vamos a hablar de cómo será el mundo después de toda esta crisis del COVID y toda esta crisis económica en la cual nos estamos enfrentando y nos estamos enfrentando en los próximos meses. Así que sin más dilatación, porque este video se viene un poquito pesado, pues vamos con el video. Para entender todo este rollo de lo que se viene en el futuro con toda esta crisis, hay que regresarnos un poquito al pasado, a la historia. No sé si se acuerdan un poquito en sus libros de historia, en sus libros de economía o en algún otro libro que seguramente leyeron en la prepa o en la universidad que hablan acerca de la Gran Depresión que hubo en 1929. Te voy a platicar rapidísimo cómo se dio esto, qué sucedió y qué consecuencias hubo a partir de la mayor recesión jamás antes registrada, pues porque antes seguramente no se tenía registro. A lo mejor sería bueno saber cómo fue la recesión cuando el Imperio Romano cayó. Dale like a este video y coméntame si es que te interesa, pues para investigar, porque a lo mejor nos vamos a tardar un poquito en investigar cómo estuvo todo ese show. Todo ocurrió en octubre de 1929, cuando toda esta burbuja explotó. Y esta burbuja empezó por ciertos factores, como por ejemplo la compra masiva de acciones en las empresas, especialmente en Wall Street. Esta gran crisis empezó en Wall Street, empezó en Estados Unidos, porque pocos años después de terminar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tenía que pagar la deuda generada por dicha guerra, por lo cual sacó unos bonos llamados bonos libertad. Y esos bonos a lo mejor te van a sonar un poquito conocidos, pero eran unos bonos garantizados por el gobierno a cierto vencimiento. Exactamente, eran como bonos del tesoro con el cual el gobierno vendía un papelito que te prometían regresarte a cierto tiempo el capital más los intereses generados en ese tiempo. De ahí empezó una cultura de inversión para los estadounidenses y se crearon ciertas oportunidades, como por ejemplo la creación de bonos, pero no del gobierno, sino bonos corporativos, mejor llamados como acciones, y esos bonos corporativos salieron a la venta para que cualquier persona pudiera ir a comprar dichas acciones por medio de casas de cambio o por medio de los bancos. Y eso fue un boom impresionante, tan impresionante que durante los próximos 5 años hubo una tendencia alcista pero brutal. Y eso hizo que la especulación creciera y creciera y creciera, y que las personas no supieran realmente lo que significaba una caída sustancial en la bolsa. Muchas empresas llegaron a cotizar muy arriba de lo que realmente valían, porque las personas compraban demasiadas acciones, porque se corría el rumor de que si comprabas acciones o invertías en Wall Street te podías convertir en millonario de la noche a la mañana, y eso hizo que muchas personas invirtieran su dinero e incluso vendieran sus bienes para poder comprar dichos bonos corporativos. Los bancos se empezaron a dar cuenta de toda esta oportunidad y empezaron a ofrecer créditos para poder invertir mucho más en la bolsa. De hecho, el apalancamiento fue tanto que únicamente había que pagar el 10% de lo que realmente se iba a invertir en total. Es decir, que si tú invertías $100, en realidad tú podías comprar hasta $1000 en acciones, porque te estaban apalancando 10x. Y eso crea un ambiente de prosperidad y una burbuja que es ficticia. Las empresas realmente no estaban subiendo su valor de forma nominal. Y cuando llegó la caída de la bolsa en el llamado Jueves Negro, ¡pum!, las personas no sabían ni madres qué hacer, no tenían ni idea, porque durante 5 años no había habido una caída sustancial en la bolsa. Obviamente se tuvieron que tomar ciertas estrategias como inyección de capital para ciertos activos seguros para que las personas pensaran que la crisis pues no iba a pasar, que no iba a suceder o que iba a durar muy poquito. De ahí empezó otra vez la tendencia alcista, pero obviamente llegó el bull trap, que fue cuando reventó todo el asunto, y en el martes negro las bolsas colapsaron y muchos de los bancos llegaron a quebrar. Pero eso no fue todo, sino durante toda esta época de prosperidad muchas empresas empezaron a producir muchísimo. Era una producción masiva porque gracias a todos los avances tecnológicos que se tenían en aquella época aprovecharon ese ambiente
ambiente de prosperidad para poder invertir y producir mucho más, porque se creía que la demanda era infinita y el ambiente de prosperidad iba a ser infinito. Cuando llega todo el desplome de la bolsa, pues muchas empresas llegaron a quebrar, muchos bancos llegaron a quebrar, el 40% de los bancos en el mundo llegaron a quebrar, y las empresas que tenían sobreproducción pues también reventaron y murieron. En resumen, había exceso de oferta, muy poca demanda, y había un ambiente de prosperidad ficticio en el cual los inversionistas masivos pues no sabían cómo realmente invertir, y el miedo se apoderó de ellos. Cuando empezaron las caídas, empezaron a retirar el dinero de las inversiones, y no solo eso, empezaron a retirar el dinero de los bancos. Y cuando llegaron a retirar el dinero de los bancos, pues los bancos no les quedó nada más que quebrar. Y pues muchas cuentas se cerraron porque antes el gobierno no aseguraba las cuentas de banco y pues perdías toda tu lana. Y pues lo demás es historia. Se perdieron muchos empleos, hubo mucha escasez, hubo mucha hambre, hubo mucha pobreza, casi durante 10 años. Hasta que empezaron las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Ese hablaremos en otro tema, pero la guerra ayudó a que muchos países se recuperaran económicamente por un fenómeno que después lo platicaremos. Y bueno, esto fue un resumen. ¿Qué está pasando hoy en día? Y nada más para simplificártelo, si no has visto el video pasado, te voy a dejar una liga, tal vez aquí o aquí, no sé, pero te va a aparecer aquí arribita, para que lo cheques, para que revises acerca de la recesión y de la gran depresión que se viene, porque el Fondo Monetario Internacional ha declarado que tal vez lleguemos a una gran depresión igual de grande que la de 1929 y que desde hace 90 años no hemos tenido, y se viene pues brutal, porque no solamente es la recesión, sino también la crisis sanitaria por la cual estamos pasando, y esos dos factores aunados hacen que todo esto pues pueda ser muy grande y pueda ser tal vez peor que lo sucedió en 1929, y por eso es tan importante poder entenderlo, y por eso es tan importante saber la historia para poder saber los diferentes escenarios que pueda haber y tomar mejores decisiones y tomar tal vez hasta oportunidades de todo eso. Los escenarios son muy similares, la demanda ha bajado pero de forma masiva, muchas cadenas productivas se han parado totalmente, muchas empresas se han paralizado y también industrias, por lo cual la actividad económica en la mayoría de los países pues está muy escasa, y el exceso de oferta está haciendo que se desbalanceen muchos mercados, y un claro ejemplo es el petróleo. Y eso pues obviamente no es buena señal, pero pues vamos a platicar ahora sí pues qué va a pasar en el futuro, qué puede venirse y cómo va a ser así la tendencia mientras estamos terminando y al final de toda esta crisis sanitaria y toda esta crisis económica pues mundial. Bueno, lo primero que tengo que comentar, y eso no me gustaría decirlo, pero pues tendemos a repetir patrones y repetir historia. El hambre y la pobreza va a ser un patrón bastante importante. De hecho, se cree que el hambre y la pobreza sean uno de los factores que lleven a más muertes incluso que toda esta pandemia mundial. Eso va a hacer que también haya mucha desigualdad, y la desigualdad va a ser muy pero muy marcada. La clase que más afectación va a tener va a ser la clase media. Muchos de la clase media pues se van a poder mantener ahí mediante mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero muchos de la clase social media van a cambiar al sector de la clase social baja por el poder adquisitivo, ya sea por la falta de empleo, por menos salario, ya sea porque no están vendiendo lo suficiente y son empresas familiares, o simplemente porque la empresa que tienen o la empresa para la que trabajan se fue a la quiebra. O peor aún, habrán perdido todos sus ahorros durante toda esta crisis sanitaria y económica. Algo muy marcado también va a ser el tema de la confianza en las inversiones. Durante una crisis, el factor número uno y por lo cual se determina la crisis es la falta de confianza y el aumento del miedo. Eso hace que muchos inversionistas y muchas personas que soportan a las empresas retiren los capitales y no tengan el momento adecuado para volver a inyectar ese capital. No exista porque no hay confianza. Y durante el corto y el mediano plazo del término de la crisis va a seguir habiendo falta de confianza. El miedo va a estar por las nubes, porque no se sabe si la crisis realmente ya habrá pasado o tal vez sea otra trampa y signifique mucho más pérdida.
A falta de toda esa confianza, muchas personas van a retirar su dinero de todas esas cuentas bancarias porque no van a saber si realmente sea bueno tenerlo o sea malo tenerlo en el banco. Esa es una situación bastante recurrente pero muy peligrosa en las crisis. Si se acuerdan, en la crisis del 2008, muchos bancos como por ejemplo los hermanos Lehman quebraron porque no solamente cayeron las bolsas y muchas de las inversiones que tenían los bancos se vieron en pérdida, sino muchos usuarios en ese momento retiraron su dinero y eso hizo que los bancos se quedaran sin liquidez y sin solvencia. ¿Y qué pasa cuando una empresa se queda sin liquidez y solvencia? Quiebra técnica. En el mediano y largo plazo, entonces las personas ya no tendrán su dinero en el colchón y otra vez se sentirán un poquito más seguras para reinsertar el dinero y el flujo otra vez en el sistema económico normal. Pero eso tendrá que pasar un poquito más de tiempo, no va a ser en el corto plazo. Bueno, esto es bien importante y quiero que me pongas rápida atención, te lo voy a resumir súper rápido, te voy a poner la pirámide de Maslow. Esta pirámide nos habla de necesidades, de hecho hay un video en el cual hablamos de los celulares y los smartphones, de por qué los mexicanos compran smartphones caros y todo eso a partir de las necesidades. Bueno, esta pirámide de necesidades nos habla de que en la base de la pirámide tenemos las necesidades básicas y esta pandemia nos ha ayudado precisamente a darnos cuenta que las necesidades básicas es lo primero que debemos de cubrir. Y es por eso que la importancia de conocer esta pirámide hace que te des cuenta cuáles son las necesidades que primero van a salir adelante después de la crisis. Obviamente, las empresas que cubran las necesidades básicas van a ser las primeras que van a salir adelante después de la crisis. Después vendrán las siguientes de abajo para arriba, porque la teoría nos dice que para poder cubrir el siguiente escalón primero tenemos que tener cubierto esto. Y esta pandemia nos enseña muy bien eso. Obviamente también las subindustrias que acompañan todas estas necesidades básicas también van a ser una de las primeras industrias y empresas en poder salir adelante. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, pero sí tienen mayor porcentaje de poder salir adelante si es que sobreviven todo este periodo, primeramente de la crisis sanitaria y después de la crisis económica. ¿Y por qué las otras necesidades se van a tardar más tiempo? Es por el simple concepto de la escasez. No va a haber suficiente dinero para cubrir toda la oferta que existe en todas estas empresas que cubren las necesidades. ¿Se acuerdan del concepto que acabo de explicar de exceso de oferta y poca demanda? Pues dicha demanda primero tiene que resolver sus necesidades básicas y después va a ver cómo resolver las otras necesidades. Y como no va a haber tanto dinero por aquello del hambre, la pobreza y la falta de poder adquisitivo, no se pueden cubrir las demás. Y nos tenemos que ir por lo básico siempre. Y si no estás cubriendo todo esto, aguas porque estás cometiendo un grave error y te va a ir mal. Bueno, durante una crisis y más como esta que estamos pasando, es importante poder reactivar el motor económico. Las empresas son el principal motor económico de todos los países. ¿Qué pasa? Ahorita están paralizadas todas las industrias a causa de la pandemia. Ahora súmale la crisis económica y eso hace una perfecta ecuación de desastre y de caos. ¿Qué tiene que pasar? Que el gobierno tiene que inyectar capital, inyectar dinero para que dichos motores económicos puedan avanzar y puedan arrancar en primera y no tengan que arrancar en quinta, porque arrancar en quinta es casi imposible. No sé si lo has intentado en un coche estándar, pero es muy complicado, es casi imposible arrancar en quinta. Pero si tienes la gasolina y el coco de arrancar en primera, va a ser mucho más fácil. Y para ello el gobierno juega un papel muy importante y la inyección de capital en las empresas es un tema importantísimo. Pero no todo es color de rosa acompañando toda esa inyección de capital. Para poder inyectar capital se tiene que imprimir más dinero y eso es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha impreso un montón de dinero, un montón de billetes para poder inyectar dicho capital en el sistema económico. Eso causa devaluación de la moneda, porque hay más dinero circulante respaldado en los mismos activos y eso pues hace que el dinero valga menos y haya menos poder adquisitivo. Claro, en el corto plazo es una gran pomadita para que no duela, pero en el mediano y el largo plazo sí va a haber un impacto en los tipos de cambio de las monedas. Y bueno, toda esta crisis sanitaria también nos enseña algo bien importante,
que podemos vivir perfectamente a partir de la digitalización, que en muchas de las labores ya no es necesario estar físicamente presente, que resolvemos muchos temas a partir de medios digitales y de toda esta tendencia virtual y la globalización que tenemos. Y por eso van a surgir muchas oportunidades para todas las empresas que tienen un giro tecnológico, digital, virtual y que le pegan justamente a eso, a poder comunicarse entre todos sin la necesidad de estar físicamente presente. Podemos explotar muchísimo eso para que también la tendencia cambie a que se haga mucho más home office y por ende tengamos mejor calidad de vida con los tiempos que manejamos cada uno de nosotros. Y bueno, esto a lo mejor hay que escucharlo, pero sí van a bajar muchos de los productos. Como hay exceso de oferta y hay poca demanda, pues van a tener que bajar, y eso es un hecho. Muchos de los productos pues sí los vas a encontrar mucho más baratos, pero ojo, esto solamente puede ser un oasis que estás viendo en el desierto, porque eso no significa que para ti sea un ofertón, porque a lo mejor tienes menos poder adquisitivo, y si ves que un producto está mucho más barato, pues a lo mejor te cuesta lo mismo en términos nominales, porque pues tu dinero vale cada vez menos. Muchos bienes inmuebles van a tender a caer, muchos productos de lujo van a tender a caer, a lo mejor el sector automovilístico va a tender a caer, también el sector del turismo va a tender a caer, muchas industrias. Pero ahí ten mucho cuidado con lo que vas a hacer con tu dinero, no te vayas de bruces contra las ofertas, porque también unado con todo esto va a venir mucha inflación en los próximos años. Y la inflación lo vas a ver reflejado en muchos productos básicos. Entonces ahí vas a ver muchos productos que van a subir y muchos productos que van a bajar. Y aguas, neta, ahí ten mucho cuidado. Porque si ves esto y encima tu moneda vale menos y tienes menos poder adquisitivo, pues vas a tener que hacer malabares pues, con tu sueldo mensual. Y bueno, también no todos son malas noticias, hay muy buenas noticias que vienen a partir de todo esto. Y una de las cosas que hemos aprendido por culpa o gracias a esta pandemia es que el medio ambiente juega un papel bien importante y que no podemos dejar de lado que le estamos haciendo demasiado daño al medio ambiente. Hemos visto cómo durante muchos años se han cansado muchísimas personas en decirnos y en hacernos ver el daño que le estamos haciendo, y que si no cambiamos nuestros hábitos a futuro en los próximos añitos, pues el daño al medio ambiente va a ser irreversible. Esto nos ha ayudado a realmente darnos en la madre para ver el daño que se le está haciendo al planeta y que podemos hacer muchas cosas sin dañar al planeta tanto. Gracias a esto va a haber muchos cambios. No dudes que a lo mejor va a haber muchos gobiernos que van a optar por tener días literalmente de paro total. Es decir, que muchas de las actividades no indispensables que tengan que salir a laborar no tengan que salir y se tengan que quedar en sus casas para no seguir impactando al medio ambiente. Porque, como ya te dije, la digitalización nos ha dado muchas lecciones hoy en día, y eso créeme que a lo mejor muchos gobiernos lo van a tomar en cuenta. Esto también va a hacer que muchas industrias vayan a cambiar, y un ejemplo claro es la industria de los combustibles fósiles, puesto que nos estamos dando cuenta que no es una industria sostenible ya en el futuro y que mejor hay que apostarle a las energías renovables, y pues pueden ser oportunidades también para que puedas tomar en cuenta. Pasar y vivir una crisis también te da muchos aprendizajes. Uno de los aprendizajes más grandes es tener mejor cultura en el ahorro y mejor cultura en las inversiones. Toda esta crisis nos va a enseñar y nos está enseñando que hay que estar mucho más al pendiente y hay que saber más acerca de lo que está pasando en términos económicos, en las finanzas personales, en términos de inversiones, poder entender el mundo, poder saber cómo ahorrar más, poder saber cómo cuidar más nuestro dinero y también cómo maximizar nuestras ganancias. Las necesidades básicas es lo más importante a cubrir, y eso estoy seguro que te estás dando cuenta, porque los lujos y las cosas materiales seguramente para ti y para todos tus conocidos ahorita están en segundo, tercero o cuarto lugar, y muchas de esas cosas no te están sirviendo para ni madres hoy en día. Eso va a hacer que haya mayor interés en los mercados financieros,
en los mercados bursátiles y que mucha gente tal vez y quiere encontrar nuevas oportunidades, porque si detrás de una crisis hay muchas oportunidades también bursátiles. A lo mejor será bueno o conveniente comprar CFDs de petróleo o de otros activos que se van a encontrar ciertos nichos de oportunidad, y pues obviamente todo esto va a hacer que si haya más interés de las personas para poder invertir, en lo que pues toda esta economía se empieza a restablecer poco a poco. Sí, va a haber muchas oportunidades para la generación de nuevas pymes, porque desgraciadamente muchas pymes van a morir, y eso significa que va a haber muchos espacios disponibles en toda esa oferta de la demanda que tenemos de este lado. La demanda va a ir creciendo poco a poco, y es por eso que las empresas que sobrevivan no van a alcanzar para cubrir esta demanda, y va a haber muchas vacantes a cubrir. Obviamente hay que estar bien atentos en cuál es la tendencia de la demanda para poder encontrar esas oportunidades y esos cambios de hábitos que se van a dar. Lo repito, esto también es muy importante decirlo, y son las tasas de interés. Como bien saben, Estados Unidos marcó su tasa de interés a 0 y México hizo también un recorte en sus tasas de interés. Esto es como para ayudar a la economía al corto plazo, es como una pomadita también para que se pueda pasar mucho más rápido de la crisis económica. Bueno, este es un arma de doble filo y quiero que tengas mucho cuidado, porque tal vez y veas que las tasas de interés hayan bajado y te dé la tentación de comprar un coche o comprar una casa o comprar algún otro producto a crédito, o agarrar tus tarjetas de crédito y vaciarlas. Ten mucho cuidado, porque en tiempos de crisis, y principalmente saliendo de una crisis, aún la incertidumbre sigue, aún muchas empresas están al borde de la muerte, y a menos de que tengas una total confianza y seguridad de que puedes mantener tu empleo durante 5, 6, 7 años más, entonces podrás aprovechar eso, o si tienes ahorros podrás aprovechar que bajen algunos productos o algunos bienes inmuebles. Pero si no, no lo hagas, porque ninguno de nosotros al salir de la crisis estamos seguros si podemos conservar nuestro empleo. Y como último punto, pero también es súper importante mencionarlo, no esperes que al reactivar la economía y al levantar la cuarentena las cosas sigan igual. Esta locura tan inusual nos ha enseñado muchas cosas, y una de las cosas es que no debemos precipitarnos, y seguramente al levantar la cuarentena el distanciamiento social va a tener que seguir, y va a seguir durante muchos meses, y eso también va a seguir en el impacto económico, y tenlo muy bien en cuenta. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y principalmente espero te sirva. Me voy, pero no sin antes recordarte que te suscribas a este canal y que le des a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que mi nombre es Rodrigo Dávila y te voy a dejar las redes sociales de Empresando de este lado para que nos sigas. Agradezco mucho que veas estos videos y pues nos vemos en la siguiente. Bye.